En este video vamos a emplear Aspen Dynamics para generar el modelo dinámico de una columna de destilación para la separación entre el etanol y agua. Previamente hemos obtenido el modelo en estado estacionario, así que si abrimos el modelo en estado estacionario vamos a tener un diagrama de flujo como este. Lo que vamos a hacer a continuación es introducir las válvulas de control y las bombas correspondientes. Entonces introducimos las válvulas de control en estas partes y las bombas. Y realizamos las conexiones necesarias. Ok, lo mismo para la corriente del destilado y la de los fondos y el resto de las conexiones. Okay. Ok, le damos un nombre más descriptivo a las válvulas. Esto será la válvula de alimentación, lo mismo que las bombas, bomba de el destilado, la bomba de los fondos, la válvula del destilado y la válvula de los fondos. Ok, una vez que hemos hecho estas conexiones necesarias, podemos alinear un poco nuestro diagrama de flujo. Okay, y estas serán las conexiones. A continuación necesitamos proponer información acerca del valor de las presiones en las bombas y en las válvulas de control. Empezamos con la válvula de corriente de alimentación. Como recordaremos, esta columna opera a 1.2 atmósferas, así que tentativamente especificamos que la presión de salida de esa bomba, de esa válvula, perdón, son 1.2 atmósferas. En las bombas vamos a suponer que ocurre un incremento en la presión de 6 atmósferas en ambas bombas. También en esta ocurre un incremento en la presión de 6 atmósferas. Y en las válvulas de salida vamos a suponer que hay una caída de presión de alrededor de 3 atmósferas. En esta y también en la otra válvula de control hay una caída de presión aproximadamente de 3 atmósferas. Ok, esa es toda la información que necesitamos en relación a las válvulas de control. Vamos a ver algunos de estos diagramas. Y este también. Ok, a continuación lo que tenemos que hacer es volver a conectar la corriente de alimentación con el plato de la columna de destilación donde va la corriente de alimentación, dado que debido a las reconexiones que hicimos, este fue borrado previamente, así que le especificamos que esta es la corriente 10 y tenemos ya todos los datos necesarios. A continuación corremos nuestra simulación nuevamente para checar que todo esté correctamente especificado. Ok, como vemos, estos los resultados están disponibles. Nuestra simulación hasta ahora es correcta. Bueno, cuando uno necesita realizar u obtener un modelo dinámico de una columna de destilación, necesitamos obtener una serie de información extra relacionada con el diámetro de la columna y las dimensiones de los tanques del acumulador de reflujo
y el tanque de los fondos. ¿Sí? Para obtener esta información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle Data Setup en Blocks, damos wcall y aquí seleccionamos dimensionamiento de platos o try sizing. Ok, vamos uno nuevo, perfecto. Y en esta parte es donde vamos a empezar a ingresar información relacionada con el diseño del plato. Por ejemplo, en este diálogo necesitamos especificar que desde el plato 2 en adelante tenemos un tipo de plato tipo SIP o SIEP. Ok, platos de capuchas, y que la etapa final es la 24. Vamos a ver también utilizar un espaciamiento de 0.6096 metros entre plato y plato. Ok, esa es la información que necesitamos y volvemos a correr nuestro proceso. ¿Sí? A continuación lo que necesitamos es ubicar nuevamente o de salvar el diámetro de la columna que calculó Aspen. Esto lo vamos a hacer nuevamente con Data Setup, Blocks, otra vez dimensionamiento del plato, seleccionamos 1 y en Results vemos que el diámetro en este caso es 2.148 metros aproximadamente. Este es el valor que vamos a utilizar posteriormente para el dimensionamiento de la columna de destilación. A continuación vamos a determinar las dimensiones del tanque acumulador de reflujo y el tanque de fondos. Para calcular estas dimensiones necesitamos saber el flujo de líquido que abandona cada uno de esos platos. Para obtener esta información, o la forma de obtenerla, es en resultados, accedemos al bloque que representa la columna de destilación, y en la opción marcada como Hydraulics buscamos estos resultados, los vemos obtener Profiles e Hydraulics. Ok, bueno, en esta parte entonces este es el flujo de líquido que abandona cada una de las etapas, y como nuestro condensador es tipo total, necesitamos calcular este valor, el flujo de líquido que abandona la primera etapa, y si la primera etapa es el tanque acumulador del reflujo, lo vamos a determinar en metros cúbicos por minuto. El flujo entonces que abandona a esta unidad, al tanque acumulador, es 0.85 aproximadamente. Con esos datos lo que vamos a hacer es vamos a copiar este valor, lo copiamos, a ver, ok, copy, y con esta información determinamos entonces las dimensiones del tanque acumulador. Esta variable vamos a llamar la variable F. Ok, bueno, previamente hemos definido una variable θ que es el tiempo de residencia en el tanque acumulador. Suponemos que el tiempo de residencia aproximadamente son 5 minutos. Entonces, con esta información determinamos el volumen del tanque acumulador como 2 veces θ, o sea, 2 veces el tiempo de residencia por el flujo que la abandona. Y este es el valor del volumen, 8.5 metros cúbicos. Con esta información determinamos el diámetro junto con esta ecuación, 2 veces el volumen entre pi elevado a la 1 cubo. Este es el diámetro, entonces 1.75 metros, y con esta información determinamos la longitud de ese tanque, 3.51 metros.
Esta información la anotamos, la vamos a utilizar un poco más adelante, ¿sí? Bueno, de esa forma determinamos las dimensiones del tanque acumulador de reflujo. De una forma semejante determinamos las dimensiones del tanque de los fondos. El valor de flujo que abandona el tanque de fondos es este, el que abandona el plato 25, es el último plato. Igual lo copiamos, y de la misma forma que realizamos anteriormente el cálculo de las dimensiones del tanque acumulador de reflujo, ahora determinamos nuevamente el volumen, ¿sí? Utilizando también θ igual a 5 del tanque de los fondos. El volumen son 19 metros cúbicos, el diámetro es 2.3 metros y la longitud es esta, 4.6 metros. Bueno, esos son los datos relativos a las dimensiones de los tanques acumuladores, ¿sí? Lo que necesitamos a continuación es entonces proceder a especificar esta información en Aspen. La forma de realizar esta asignación es, como son datos que se refieren a la operación dinámica o necesitamos estos datos durante la operación dinámica de la columna, pulsamos este icono de Dynamic, ¿sí? Buscamos en otra vez vamos a Data Setup, en bloques, vamos al bloque de la columna Dynamic, y aquí es el lugar donde debemos especificar los datos relativos a las dimensiones del tanque de reflujo. En este caso, como ya se dijo anteriormente, tenemos una longitud del tanque de 3.51 y el diámetro es, de este tanque es 1.75, y vamos a utilizar una fracción inicial de líquido de 0.5. O sea, el tanque está lleno a la mitad a la mitad durante el arranque del proceso, ¿sí? Bueno, una vez que hemos especificado las dimensiones del tanque acumulador de reflujo, también necesitamos suministrar información sobre las dimensiones del tanque de los fondos. Este tanque se llama SUMP o aparece como SUMP. Igual ingresamos las dimensiones de ese equipo. En este caso la longitud son 4.6 metros, okay, y en metros, y también el diámetro que calculamos fue de 2.3 también metros. Bueno, esta es la forma de ingresar los datos de los dos equipos. Hay que cambiar las dimensiones, es un error mío, hay que cambiar las dimensiones a metros, que todo esté correcto. Perfecto. Una vez que hemos ingresado esa información relativa a las dimensiones de los tanques, necesitamos proporcionar información relativa a la hidráulica de los platos. En este diálogo lo que vamos a hacer es proporcionar información acerca del diámetro de la columna, el espaciamiento, ¿sí? La altura sobre el rebosadero, etcétera, etcétera. Entonces pasamos el plato 2 hasta el 24. Consideramos o tomamos que el diámetro en metros es el que habíamos calculado previamente, como el diámetro que teníamos de 2.14869, ok. El espaciamiento entre los platos ya lo hemos definido como 0.60 6096, y la altura sobre el rebosadero vamos a hacerlo como o tomarla como 0.05 metros. Esos son todos los datos que necesitamos en relación a la información de la hidráulica de los platos. Y a continuación necesitamos correr nuevamente la simulación. Bien, y vamos también tenemos que checar
que los niveles de presión estén correctamente especificados con esta opción. Ok, como vemos, entonces nuestros niveles de presión están correctamente especificados. Podemos cerrar alguna de las ventanas para no encimar demasiado nuestros resultados. Cerramos estas, ya no las necesitamos por el momento. Ok, y estamos ya aquí. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es exportar la simulación en estado estacionario hacia una simulación de tipo dinámico. Para hacer esto, entonces vamos a seleccionar File, Export. Vamos a darle un nombre apropiado. Este va a llamar Open Loop. En la ruta buscamos la ruta adecuada. Aspen EW Control. Ok, y decimos que esta es una simulación orientada hacia presiones. Pressure Driven Simulation. Decimos que queremos guardar. Tenemos un archivo previamente existente, así que lo encimamos. Ok, y como podemos ver en este mensaje, si lo abrimos un poquito más, si nos fijamos aquí en el encabezado, Aspen nos indica que tenemos un error fatal durante cuando tratamos de exportar la simulación a modo dinámico. La razón es esta. Si se fijan en estos mensajes, tenemos tres columnas. La primera columna es el número de etapas, la segunda es la presión o caída de presión en bars que Aspen calcula en cada uno de los platos, y esta es la presión que nosotros le especificamos. Como resulta que tenemos una presión que es más baja que la presión que calcula Aspen, no es posible hacer esta traducción de modelo estado estacionario a modelo dinámico. Lo que necesitamos hacer primero entonces es especificar una caída de presión en cada plato lo suficientemente grande hasta que esta columna de caída de presión, si especificada, sea mayor que la caída de presión que calcula Aspen, o sea que los valores que aparecen en la segunda columna. ¿Okay? Bueno, esa es la razón por la que tenemos este problema con la traducción del modelo de estado estacionario a modelo dinámico. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es cerramos este diálogo, regresamos a la columna de destilación y especificamos una presión, una caída de presión más grande. Ok, vamos a especificar por ejemplo 0.1 bars en cada una de estos lugares. 0.1 bar también aquí. Ok, y con esta información volvemos a correr la simulación en estado estacionario. Ok, como vemos ahora tenemos aquí un pequeño error. El error resulta de que, dado que Aspen ahora calcula una caída de presión sobre todos los platos diferentes de cero, resulta que la presión que nosotros especificamos a la que se alimenta en el plato de alimentación y la presión que calcula Aspen sobre ese plato no son equivalentes. Así que para que lo sean, lo que necesitamos es ir a la sección de resultados, en Blocks, Profiles, convertir la presión para que tenga las mismas unidades en atmósferas. Esta es la presión que necesitamos especificar en la corriente de alimentación. La copiamos con el ratón y la fijamos aquí en la corriente de alimentación. Como se dan cuenta, esto es 1.2 originalmente. La que necesitamos utilizar es ligeramente superior. Ok, bueno, esta es la presión entonces que tenemos. Volvemos a correr nuestra simulación. Ok, y ahora tenemos resultados correctos como se ve de este diálogo. Ok, bueno, una vez hecho esto, podemos nuevamente checar los niveles de presión. Todo está correcto y podemos intentar nuevamente realizar la traducción de modelo estado estacionario hacia el modelo dinámico. Nuevamente File, Export. Otra vez necesitamos darle el nombre Open Loop. Ok,
y decirle que esta simulación es de tipo pressure driven. Ok, esta simulación es pressure driven, e intentamos nuevamente hacer la traducción. Ok, nuevamente seguimos teniendo este tipo de problemas. Si se dan cuenta, esta tercera columna era 0, ahora no es 0, dado que Aspen está calculando una caída de presión en cada plato, pero aún resulta que es menor que las caídas de presión en la segunda columna. Estas son las que calcula Aspen, la segunda columna son las especificadas. Entonces necesitamos nuevamente cerrar este diálogo, regresar nuevamente a la columna, especificarle una caída de presión un poquito mayor. Vamos a suponer que es 0.3, por ejemplo, bars en toda la columna. Volvemos a hacer la corrida. Nuevamente tenemos un error por la misma razón que antes, porque la presión especificada sobre el plato de alimentación no es exactamente igual a la que calculó Aspen. Ok, entonces otra vez vamos y abrimos blocks. Nuevamente calculamos, vemos cuál es la presión que calculó Aspen. Esta es la presión. Y necesitamos nuevamente copiarla. Sí. Y cambiársela a la válvula de alimentación. Ok, esta es la nueva presión. Entonces hacemos otra vez la simulación. En esta ocasión los resultados son correctos como esperábamos, ¿sí? Nuevamente hacemos el chequeo de las presiones. Perfecto. Y a continuación intentamos nuevamente exportar nuestro modelo. Otra vez este modelo se llama Open Loop y la simulación es de tipo pressure driven. Intentamos nuevamente hacer la traducción. Ok, y en esta ocasión, tal como vemos en este mensaje, no tenemos ningún problema para hacer la traducción o obtener el modelo en forma dinámica. Bueno, esta es la explicación de cómo obtener entonces el modelo dinámico para posteriormente utilizarlo con propósitos de realizar el control de proceso.